a dos expertas muy bienvenidas en este programa. Ya han estado aquí con nosotros en temas anteriores. Estamos con Catalina Willes, que ella es psicóloga, especialista en salud mental del niño y el adolescente, y con la doctora Carolina Serrano, que es neuróloga infantil. Espero que nos pregunten bastante, que nos envíen todas las preguntas que tengan para que las podamos estar leyendo durante todo el programa y resolver todas las dudas. Bueno, Caro, entonces empecemos contigo. Cuéntame, ¿qué es tener déficit de atención e hiperactividad? Bueno, Juli, el déficit de atención e hiperactividad es un trastorno en el funcionamiento cognitivo, es decir, en la manera como el cerebro procesa cierta información y ejecuta cierta información, que se basa en tres síntomas clásicos, que es el déficit de atención, que más adelante pues lo iremos desglosando, la hiperactividad y la impulsividad. Pero es indispensable que no simplemente sea un niño necio, o simplemente un niño que es muy brincón, o simplemente un niño que no presta atención, sino que tiene que haber dos características que siempre tienen que estar presentes. La primera es que esto lleve un tiempo sucediendo, porque es muy normal que un niño de manera reactiva ante ciertas circunstancias, como por ejemplo la separación de los papás, la llegada de un hermano nuevo, un cambio de colegio, aparezca como que está muy necio, como que está muy brincón, como que no se queda quieto. Entonces mínimo requerimos 6 meses con estos síntomas. Pero la más importante de todas, y de pronto donde a veces se falla mucho, es que esto tiene que generar una disfunción en la calidad del procesamiento del niño, tanto en el ítem de la familia, como viven la vida diaria en la familia, como en el colegio. Esto tiene que impactar su funcionalidad en el aprendizaje. Y a veces también lo podemos ver con la familia más extensa, cuando van de la abuela, que la abuela tenga las mismas quejas con los otros amiguitos. Entonces, en conclusión, es una serie de síntomas que hacen que el niño presente una disfunción en su calidad de vida y en su procesamiento mental, que se deriva de la falta de atención, de la hiperactividad y la impulsividad. Cuando hablamos de hiperactividad, es muy común que la gente relacione que el niño que no se queda quieto, que es difícil que acate órdenes, simplemente se cataloga como hiperactivo, o que el niño que le gusta estar jugando todo el tiempo y que no le hace caso a los papás. Entonces, partiendo como desde esa creencia popular, se podría clasificar o se podría pensar en un déficit de atención o hiperactividad el niño que esto sea consistente, o sea, que uno vea que esto pasa mínimo 6 meses y que tenga una edad mínima, porque muchas veces las quejas, todo parte de alguien que se queja del comportamiento del niño, o pueden ser los padres o puede ser el colegio, que le pide a los padres que por favor lleven a evaluar al niño porque algo no anda bien. Pero esa queja debe estar en un contexto donde realmente sea un problema. Vamos a poner un ejemplo: un niño de 3 añitos que acaba de ingresar a la guardería. Y es un niño que no compartía con padres de su misma edad porque era el primer hijo de una familia llena de adultos. El niño, en el momento en el que se pone en contacto y ya se suelta y tiene como esa interacción con otros niños y encuentra quienes hablan como él, juegan como él, brincan como él, gritan como él, es un niño que su energía se desborda y es de esperar que eso mismo lo quiera replicar en casa. Entonces la mamá empieza a notar que habla más, pide más juego, no se queda quieto, le tiene pereza a la siesta, es un niño necio, entre comillas. Eso no quiere decir que sea un niño hiperactivo, porque en ese contexto eso no es un problema. Pasa con mucha frecuencia que hay una queja de parte del colegio, pero la familia dice, solo sucede en el colegio, en la casa él es un niño juicioso, acata las normas, o al revés. En la casa hay una queja, no le hace caso a los papás, no se queda quieto, brinca todo el tiempo, pero en el colegio está perfecto. Entonces, esa queja o esa sensación de que algo no anda bien puede ser el primer paso del diagnóstico, pero se requieren muchas más cosas. Y también puede que no esté pasando nada malo, que simplemente es un niño que tiene mucha energía, que le gusta el juego, pero no que sea un problema en realidad. Claro, por supuesto. Y tú ahorita hablabas que también dependía como de la edad. Uno, más o menos, ¿a qué edad puede empezar como a sospechar que algo malo está pasando? Bueno, entonces tenemos varias opciones. Realmente el límite de edad a partir del cual podemos hacer este diagnóstico es algo que ha venido cambiando mucho en el tiempo. También la que hemos ido conociendo un poquito más de la patología. Hace muchos años se decía que no se podía diagnosticar en menores de 12 años. Ya hoy estamos hablando
de que debemos tratar de encontrar una edad en donde la madurez de los procesos mentales del niño sea la suficiente como para determinar que ya en este punto puede ser un problema para su desarrollo. Pero al mismo tiempo no esperar demasiado hasta que el problema sea tan grande que incurramos en problemas como la repitencia escolar o un niño que ya tiene una depresión porque es rechazado. Entonces estamos más o menos en un promedio de 5 a 6 años de edad. Sin embargo, tenemos dos circunstancias. Una es el niño que tiene rasgos desde muy temprano, o sea, es el niño que muchas veces sucede que los padres no se dan cuenta, pero asisten a una consulta con el pediatra y el pediatra dice, me desbarató el consultorio, no escucho cuando le dije no, tiró todo, que de entrada te llama la atención su comportamiento. Eso no quiere decir que es un niño que tenga TDAH, pero tiene unos rasgos que generan un riesgo de que más adelante termine con el diagnóstico. Entonces hay niños que desde muy chiquitos empezamos como a sospecharlo, pero tenemos que dar tiempo y hacer algunas intervenciones que pueden modificar esta conducta sin que termine siendo un trastorno como tal. Y también tenemos el niño que el diagnóstico se hace muy tardío, no porque le dio tarde. Generalmente lo que sucede es que el problema aparece en una circunstancia más tardía. Por ejemplo, el niño que viene de un colegio donde eran 80 en el salón, nadie le paraba bolas, el niño medio arrastraba ahí las notas, los papás le hacían las tareas, pasaba desapercibido. Llega a un colegio a los 10, 11 años, donde son muy pocos, donde todo lo que uno hace se presta atención, donde tiene una profe que está pilas, pone la queja y hacemos el diagnóstico. Pero es la circunstancia que llevó a que viéramos la disfuncionalidad, pero el niño probablemente siempre lo va a tener. Entonces estamos hablando de una época en la que ya debe haber un proceso por lo menos escolar, que es donde más se ve el impacto de ese déficit de atención y hiperactividad, como para uno ya poder establecer, listo, le doy el diagnóstico y empiezo ya una intervención como más enfocada a ese diagnóstico. Cuando hablamos de TDAH, que es como la sigla que representa trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si nos ponemos como a analizar ese nombre, un niño puede ser hiperactivo, que es lo que ahorita hablábamos, que no solamente es el que uno ve que es inquieto en el salón y en la casa, y que además de eso hay una alteración como en el contexto académico, pero entonces el déficit de atención, o sea, que ese diagnóstico, ¿cómo se desglosa en un niño? ¿Sí me entiendes? Podemos tener tres formas de presentarse. Uno es, el diagnóstico siempre se hace con la sigla completa, porque más allá de que él sea más hiperactivo que inatento o más impulsivo, hay toda una constelación de situaciones en su función mental y social que nos llevan y nos obligan a que siempre digamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De predominio, 1, inatento, el que tiene todos los síntomas de inatención, pero no cumple con los de hiperactividad ni impulsividad. 2, de predominio hiperactivo, que es más la parte de la motricidad, pero lo hace mejor. O el combinado, que es el que tiene síntomas del uno y del otro. Ya cuando uno mira los criterios y establece pues como unas evaluaciones que se hacen en el consultorio, uno más o menos puede determinar cuál es el predominio, y eso también es muy importante para que en el momento en que entren a hacer la intervención, ya dependiendo de qué predominio tiene, pues es la propuesta de manejo que se hace. Cuando tú me dices que hay un modo inatento, uno y el hiperactivo y el que combinado. Es combinado, por ejemplo, un inatento sería un niño que uno nota que no es un niño que se mantenga tan activo como en constante movimiento, sino que es un niño que, por ejemplo, como en casa o en clase, ¿qué ejemplo podríamos dar como de lo que está pasando? Como un niño que no pone atención y que pierde. Lo que dicen los papás es que se eleva y sueña despierto. Pues eso es una manera muy escueta de decirlo, porque realmente lo que sucede es que el procesamiento de los niños es como por pedacitos. Él te escucha, pero escucha un porcentaje de lo que tú le estás diciendo, porque el otro porcentaje estaba distraído en otra cosa, aunque él te mire. Entonces podemos tener niños en donde tú no los notas idos, aislados, soñando o enchonchados, como dicen los papás, pero ellos están mirándote, pero al mismo tiempo mientras te miran están pendientes de otras cosas que los distraen. Entonces la información que llega a esos es fragmentada. Entonces al ser fragmentada, cuando tú les das una orden y ellos la van a ejecutar, la ejecutan fragmentada. O sea, les da uno una orden de que anda a la cocina y me traes algo, y no son capaces de
cumplir la orden simple que se les dio en casa. Realmente no es que no sean capaces, porque no es la capacidad de cumplir una orden, porque ahí estaríamos hablando de una discapacidad. Ajá. Ellos sí son capaces, el procesamiento mental los lleva a escuchar solo un fragmento de la orden. Entonces, por eso una de las recomendaciones es de órdenes simples y de una sola ejecución. Vamos a poner un ejemplo. Por favor, vas a ir al cuarto, vas a ir por los zapatos de color rojo, con las medias verdes, recoge eso que hay en la sala y lo llevas, por favor, después de pasar a la cocina y dejar el vaso a la poceta. El niño va a traer los zapatos, no va a pasar por la sala y va a dejar el vaso en la poceta. ¿Sí me hago entender? Sí. Es la secuencia y la manera como uno le da la orden, que al él procesar solo un pedazo, aunque su mente está perfectamente normal porque no es una discapacidad, la forma como lo ejecuta refleja la manera como te lo escuchó. Entonces ese déficit de atención, más allá de que esté elevado y de que se enlole con las cosas, es el procesamiento de la información que se hace fragmentado, como por pedacitos, y así mismo aprenden. Por eso se convierte en una disfunción. Y por eso entonces se vuelven, pues pierden años. Y otra cosa también que es muy significativo de los niños con déficit de atención es que pierden sus objetos personales con facilidad, los dejan donde no es, no prestan tanta atención al detalle, entonces tienden a perderse con facilidad en cosas. Por eso lo que ella decía, no es que tengan una discapacidad, sino que escuchan fragmentada esa instrucción que se le está dando. Entonces dar órdenes sencillas es primordial para estos niños, y sencillas es una instrucción a la vez. Entonces, con el ejemplo que ella ponía, primero ve y trae los zapatos rojos, cuando traiga los zapatos rojos ahora trae la camisa verde, después llevo a la cocina, porque si se le da toda completa va a hacer unas bien, otras mal, va a traer lo que no es. Entonces ahí es donde está también el déficit de atención, que también son detalles que pueden perder, y que hay que ser muy enfáticos con ellos en qué es lo que queremos lograr con ellos. Y de ahí la importancia, sobre todo, más que todo con el déficit de atención que con la hiperactividad, el apoyo del colegio en el tratamiento, porque es donde más dificultades se le da al niño, en esa parte de la atención a la materia, y no es solamente en las matemáticas, es en todas las materias. Copian la tarea de manera al revés, si la profesora no la escribe en el tablero, sino que la dictan, él escribe solo palabras. Entonces son síntomas que se van presentando para el déficit de atención. Con lo que me están contando, que por ejemplo cuando ponemos a un niño que cumpla una orden, uno empieza a notar que en cierta parte del crecimiento del niño, o sea, del neurodesarrollo, los niños más o menos a los 2 años hacen órdenes simples. Llévale esto al papá, llévale esto al abuelo, tráeme esto. Sí. En esa edad uno podría ver o podría sospechar algo, o es algo muy temprano todavía y no tiene nada que ver con eso. Está muy temprano todavía. Yo pienso que a esa edad es más factible observar rasgos de hiperactividad o de impulsividad, aunque la impulsividad también en esa edad es muy común, pero el déficit de atención a esa edad es un poquito más complicado. Entonces ya me estaban explicando más o menos cómo es el tema del modo inatento. Ahora el hiperactivo, entonces sería el niño que estábamos hablando, que al contrario no es que sea el elevado, sino que es el que no sabe. Cuando hablamos de impulsividad es que no sabe qué controlar. Hay una dificultad con el autocontrol. Entonces son niños que todo el tiempo están en movimiento, que por ejemplo en el colegio les cuesta sentarse en su puesto, les cuesta estar en silencio, tienen por lo general manías con los lapiceros, de estar moviendo siempre algo. Ese es como el tipo hiperactivo, que los papás llegan y dicen es como si tuviera un motor por dentro. Y no siempre tiene que tener un mal rendimiento escolar, o sea, esos niños pueden ir cumpliendo las metas del colegio, pero o sea, hasta el punto en que ya esto que me están contando no afecte el salón y el rendimiento académico, pero al principio uno puede ver que los niños cumplen metas en el colegio. Es probable que cumplan metas en el colegio, pero también tienden a afectar el ambiente escolar, porque entonces es el que se hace chiste, no dejan dar clase, es el que se cae, es el que molesta, pues
tienden a ser rasgos que se van observando. Y súper importante con este tema, no centrarse en que un solo síntoma va a ser el trastorno, porque muchos papás llegan a consulta psicológica así, no, es que es muy necio, todo el tiempo se está moviendo, bueno, y el resto de cosas que, o sea, hay que analizar un montón de situaciones, un montón de factores, hay que analizar si se presenta en varias partes, porque si solo se presenta en la casa tendríamos que hablar es más de pautas de crianza, qué está pasando en casa, que se está presentando la dificultad, porque la profe no presenta ningún tipo de reporte, cuando va donde la abuela se comporta súper bien. Entonces para hacer un diagnóstico realmente hay que mirar muchísimas cosas, y es importante que los papás se centren en eso, en que un solo síntoma no es el trastorno. Perfecto. Y el que es combinado, entonces, es como tener las dos cosas juntas en el mismo paciente. Las dos cosas. Bueno, ¿a qué se debe que un niño tenga un déficit de atención e hiperactividad? O sea, ¿hay una causa en algo en el embarazo, en algún alimento, en algo que de pronto se haya hecho o se haya dejado de hacer? Bueno, sabemos más hoy que hace 10 años, pero seguimos sabiendo muy poquito. La verdad es que es una enfermedad muy compleja en su razón básica, lo que llamamos la etiología, porque hay cosas que están claras. Hay una base genética, es decir, se sabe que un papá con déficit de atención tiene un riesgo alto de tener un niño con déficit de atención, o sea que tiene que haber algo genético que se hereda, y hay familias con el trastorno cuyos hijos también lo tienen. Sabemos que hay una disfunción de unas sustancias que se llaman neurotransmisores que se encuentran en el cerebro, que dan ciertas órdenes, sobre todo la orden del freno inhibitorio frontal, ¿cierto? De espera antes de hablar, espera antes de brincar, espera antes de saltar, no des tu opinión todavía, espera que terminen la pregunta. Se ha identificado que la producción de esos neurotransmisores y la unión de esos neurotransmisores a las zonas donde tienen que actuar no está perfectamente funcionante en las personas que tienen este diagnóstico. Y también sabemos que hay ciertas áreas cerebrales que son un poquito más pequeñas. No quiere decir que sean anormales o malformadas, pero sí parece ser que su funcionamiento, la conexión entre las diferentes áreas del cerebro que se encargan de la atención, porque la atención es un proceso muy complejo, entonces requiere la activación al mismo tiempo de muchas áreas cerebrales, y parece que esas conexiones, esa información entre las diferentes áreas cerebrales no funciona muy bien. Sin embargo, el tema de la epigenética, que es todo lo otro que tú decías, el alimento, el embarazo, la exposición ambiental, ha venido cobrando mucho interés y se han encontrado cosas importantes. Por ejemplo, la exposición a ciertas sustancias disruptivas durante el embarazo en la madre, que la mayoría de las veces son madres que lo hacen sin pleno conocimiento, parabenos. Esos son como que se encuentran en los cosméticos. Claro, en los cosméticos, en el plástico, en la comida, en la exposición a la contaminación. Casi todas las enfermedades neuropsiquiátricas y el comportamiento de los niños se ha demostrado que se ve mucho más en países donde hay una exposición alta a este tipo de químicos y sustancias que no son controlables la mayoría de las veces. Realmente no tenemos una forma de decirte la causa es esta, el cerebro está mal formado, el cerebro está infectado, el cerebro está inflamado, ¿no? O sea, no podemos decir que por ejemplo, una dieta alta en azúcar. Lo que pasa es que esa no es la causa. Ajá. Pero el síntoma es como una banderita que te dice aquí pasa algo. Hay síntomas que se pudieran empeorar ante ciertas cosas como medidas dietarias, conductas en la casa, el hecho de que pongamos normas, de que tengamos unos esquemas claros de cómo vamos a dormir, a qué hora vamos a dormir, cuándo vamos a estudiar. Muchas veces el niño llega con las quejas y psicología nos dice el problema acá es que la familia tiene un desorden completo en el método de crianza, y cuando arreglamos eso, los síntomas desaparecen. La prematurez, por ejemplo, tendría algo que ver. Muchísimo. Es un factor de riesgo, no solo para eso, sino para todas las enfermedades neuropsiquiátricas. Sí. Bueno, para las personas que se están conectando en este momento a nuestro Facebook Live, estamos hablando sobre trastorno de déficit de atención, hiperactividad, para que nos manden las preguntas. Bueno, el diagnóstico de esto, ¿quién lo debe hacer? O sea, esto es algo que lo diagnostica la profesora, que lo diagnostica la fonoaudióloga de la guardería o del colegio, o el pediatra, o debe ser un psicólogo, o debe ser un neurólogo, o debe ser un psiquiatra, o todas las anteriores.
Lo que pasa es que el diagnóstico se empieza a realizar desde que hay una queja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la guardería hay una docente que está teniendo un niño que está viendo, observando que tiene comportamientos diferentes al resto de sus niños y puede presentar una alarma, ¿cierto? Entonces, reportarlo al departamento de psicología empieza a observar que pueden haber rasgos y ya de ahí se empieza a remitir, a hacer remisión. Quien hace realmente un diagnóstico como tal es un neurólogo infantil, quien, basado también en pruebas neuropsicológicas, que ahí también entra la parte de psicología, por eso este es un trastorno que requiere de un trabajo interdisciplinario. Acá hay un montón de terapeutas, de profesionales que deben entrar a trabajar en ese diagnóstico o en ese trastorno para que pueda haber un mejor pronóstico. Entonces ya se remite a neurología, se hacen las pruebas neuropsicológicas basadas en esas pruebas neuropsicológicas y en exámenes que realizan ya en neurología, entonces se empieza a sacar un diagnóstico, Caro. O psiquiatría infantil también, tienen también. todas las herramientas. Realmente hay muchos países donde el diagnóstico lo hace el pediatra y el pediatra tiene todas las herramientas y puede hacer el diagnóstico. No es indispensable que para el diagnóstico haya un concepto de neurología. Lo que pasa es que el TDAH es un imitador de otras alteraciones que se le parecen o hay otras alteraciones que se parecen al TDAH. Ahí sí es muy importante que el psiquiatra o el neurólogo entren en acción. Por ejemplo, un niño con una depresión infantil se puede parecer mucho al TDAH. Un niño con un trastorno de ansiedad, un niño con trastorno de Tourette, que es un trastorno de tics múltiples, un niño con trastornos oposicionistas desafiantes, que son trastornos de la conducta que a veces pueden ir junticos. Entonces, realmente, si tú me preguntas ¿cuál sería el orden natural? Tal cual como nos lo dijo ella, empieza la queja, se va haciendo un escalonamiento, porque hay unas intervenciones en donde el niño nunca llega a neurología, porque encontramos que la causa era, por ejemplo, el bullying, era que hay violencia intrafamiliar y el niño lo manifiesta como con esas quejas escolares, pero realmente el pediatra pudiera hacer el diagnóstico y apoyarse con el neurólogo o el psiquiatra para lo que llamamos las comorbilidades, que todo lo que hay alrededor que requiere mucha atención también. Hablando de esas comorbilidades que son lo que encontramos alrededor, el bullying, ¿qué tanto se relaciona con esto? O sea, que un niño presente acoso escolar, intimidación escolar, que es que los amiguitos lo molesten por esto es algo frecuente en este tipo de situaciones, o puede pasar que el tema, lo que hablaba Caro, que se pueda camuflar y que sea difícil hacer como el diagnóstico, uno cómo actúa en ese tipo de situaciones. Habría que analizar cada una de las situaciones que se van presentando y observar qué está sucediendo con cada causa, con cada situación. Con cada caso. Yo pienso que en el caso del bullying, los que presentan déficit de atención tienden a ser los que son acosados y el hiperactivo tiende a ser el que hace el bullying, ¿cierto? Entonces habría que analizar, tampoco significa que el que es acosador tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ni al que le están haciendo el bullying tiene un déficit de atención. Hay que analizar como todo alrededor, no es una sola cosa lo que determina que tenga o no el déficit de atención. Y el bullying sí afecta notablemente a los niños que tienen déficit de atención, pues obviamente eso va a afectar mucho más porque ellos van a estar más pendientes de eso que está sucediendo que lo que poco que pueden prestar atención dentro de su aula de clase. Entonces, para cerrar un poco con el tema de las causas, lo que haya alrededor del niño puede, mejor dicho, uno nace con un trastorno de déficit de atención y después lo manifiesta, o yo puedo tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad a causa del ambiente familiar o la crianza que tuve, pero no nací con él, sino que fue algo que desarrollé, como que fue causa de eso, ¿me entienden? Sí, yo pienso que hay factores de riesgo que hacen que el trastorno se desarrolle mucho más rápido que otra situación, no sé, pensaría yo. Por ejemplo, un trastorno oposicionista desafiante, que es como con el que más se suele asociar el déficit de atención e hiperactividad,
oposicionista desafiante es un trastorno adquirido, es algo que el niño aprende porque es comportamental. No hay pautas de crianza en casa, no hay normas, no hay límites. El colegio es un colegio, como mencionaba ahora en un ejemplo, Caro, donde hay muchos niños, entonces hay poca atención para ese niño, ¿cierto? Entonces es un trastorno que se va desarrollando. El déficit de atención es algo, como decía Caro, que ya viene con una genética y que los factores de riesgo van haciendo que ese TDAH se vaya manifestando. Perfecto. ¿Cómo es el sueño de estos niños? ¿Cómo duermen estos niños, ya sea con un déficit de atención o hiperactividad? ¿Tienen o no tienen alteración en el patrón del sueño? Bueno, hay una relación muy estrecha entre el trastorno del sueño y el déficit de atención y hiperactividad. Y es como un círculo vicioso, que viene primero y que viene después, es muy difícil. Hay teorías, ¿cierto? Porque, digamos, hay muchos grupos en el mundo trabajando en esa asociación. Cada vez el sueño infantil es un tema más apasionante y más gente trabajando en él. Se le da muchísima más importancia que años atrás, sobre todo por el uso de las pantallas y la tecnología. Sabemos que parece ser que esta disfunción de estas neurotransmisores, estas sustancias a nivel cerebral de las que hablábamos hace un ratico, no permiten que el niño adquiera estadios de sueño ordenados. Entonces el sueño tiende a fragmentarse mucho, a haber muchos despertares nocturnos. De hecho, una de las cosas que los padres no se quejan, sino que se acostumbran y después te cuentan, es que se camina a la cama toda la noche, amanece con la pierna por allá, la almohada por allá. Eso no quiere decir que tenga el diagnóstico, pero sí es bastante frecuente. Pero hay dos cosas muy importantes. La primera es que si un niño tiene un trastorno del sueño, por ejemplo, hace apneas o pausas respiratorias en la noche, tiene terrores nocturnos muy frecuentes, tiene pesadillas muy frecuentes, bueno, cualquier tipo de trastorno del sueño que impide que él descanse bien, al otro día va a tener síntomas de hiperactividad y déficit de atención. Y eso no es un TDAH, porque son síntomas secundarios a un trastorno del sueño. O sea, no haber descansado bien, que al otro día está, lo que nos pasa a todos, pero estamos hablando de un niño que lo tiene persistentemente, ¿cierto? Esa es lo primero. Y que no pone atención porque está cansado, pero no es porque tenga esto, y sino está irritable y no quiere prestar atención, exactamente. Entonces a veces se puede confundir, por eso siempre debemos preguntar cómo está el sueño. Pero sí se ha visto que los niños, sobre todo aquellos que no reciben tratamiento, tienen muchas alteraciones del sueño, sobre todo en el hábito final, porque los papás buscan lo que sea, realmente los papás buscan todas las herramientas y se incurren muchas veces a errores en el proceso del sueño sano, ¿cierto? Del sueño limpio que llaman. Entonces el hábito de la hora para acostarnos, el momento de comer, cuando apagamos la pantalla, hasta cuándo vas a tener el celular en la mano, el iPad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces también parece haber como una relación en que los hábitos de crianza no son muy fortalecidos, los papás tratan como sea de que él mejore, entonces con tal de que esté quieto le doy el iPad, entonces está con el iPad hasta la 1 de la mañana, al otro día madruga a las 5, le va mal en el colegio. ¿Cierto? Con algo que dice ahí, Caro, pues qué pena interrumpirte, pero antes de que se me vaya, porque también suele ser una de las quejas o de lo que mencionan los papás, no, es que él no tiene, cuando el niño presenta los síntomas, no, es que el niño se concentra súper bien en el celular o en el Nintendo o en el aparatico tecnológico. Claro, es que cuando llama la atención, así tenga déficit de atención, así tenga hiperactividad, así tenga lo que sea, el niño se va a concentrar porque eso llama la atención. Entonces muchos papás tienden a creer que el niño, a que sea como algo que descarta el trastorno, que porque se concentra en una cosa, no, si le gusta se va a concentrar, tenga lo que tenga se va a concentrar, y no hace que el niño sea un niño que descartemos el TDAH. Con el tema de las pantallas y la relación con este trastorno, las pantallas pueden ser algo también que puede disparar esto, el abuso de las pantallas, o uno nota que de pronto estos niños tienen un abuso de las pantallas. Sí. ¿Qué pasa con el cerebro de estos niños y las pantallas? ¿Qué puede haber ahí empeorando? Hay una asociación clara. No sabemos si es que el abuso de las pantallas lleva a que el procesamiento mental y esas conexiones de las áreas cerebrales disfuncionen de manera temprana, o es que el niño con el TDAH encuentra la motivación que no encuentra en el colegio en las pantallas, y por eso le gusta. Que es muy importante
recalcar que no es una discapacidad. Entonces el niño con las herramientas adecuadas sí puede prestar atención. Discapacidad es que no tiene la hacerlo. capacidad, porque su cerebro no se la provee, porque no tiene la estructura o porque nunca desarrolló la sustancia. Esos niños no tienen ninguna discapacidad, tienen un no cerebro. se considera una discapacidad. Si el niño presenta rasgos de discapacidad, porque tiene un coeficiente intelectual bajo, tiene alguna otra condición, a esto no le debemos llamar TDAH, porque una de las características es que estamos hablando de un niño que no tiene discapacidad de base. Si existe la discapacidad explica los síntomas, por lo tanto no es un TDAH. Estos son síntomas de esa discapacidad. Entonces lo que pasa con las pantallas es que generan mucha motivación, y al generar motivación, pues el niño presta atención. Entonces eso, por ejemplo, se puede usar a favor del niño en sus procesos escolares, pero bien manejado, que ahí, digamos, es donde podemos incurrir en muchos errores. Hablando de este tema de las pantallas, les quiero contar que vamos a estar hablando este mes sobre el uso y el abuso de las pantallas y cómo tener unos hábitos sanos en casa, porque el tema de las pantallas yo creo que se vuelve algo cada vez más frecuente entre nosotros, cada vez vamos a tener más pantallas a nuestro alrededor y a veces es un poquito difícil ponerle control a esto. También los quiero invitar a que visiten nuestra página www.soytupediatra.com.co y en pantalla también van a encontrar los teléfonos para pedir una cita en la IPS aquí en Medellín, que son citas presenciales, y también una asesoría virtual con cualquiera de nuestros profesionales que están en la plataforma de Soy Tu Pediatra. Bueno, vamos con una pregunta que nos manda una mamá. Tatiana Osorio nos pregunta ¿por qué en esta época nacen tantos niños que en su etapa escolar los diagnostican con déficit de atención e hiperactividad? Bueno, mira, esa pregunta se la hace todo el mundo y pues hay algunos que se atreven a dar respuesta. Lo primero es que desde que se crearon los derechos del niño, al niño se le presta más atención y a sus procesos escolares y familiares se les presta más atención. El niño ya es un sujeto de derechos, antes el niño no, el niño era como una mascota y estamos hablando de hace poco, 50 años. Sí. Entonces podía haber un TDAH y se resolvía con el correazo, ¿cierto? Y si no servía el correazo, el niño repetía y era normal que en las familias hubiera más de un repitente escolar. Pero no había diagnóstico porque no nos importaba. Lo que nos importaba era que tuviera manos y pies para trabajar. El resto no importaba. Desde que el niño es un sujeto de derecho, su salud, sobre todo su salud mental, para nosotros es más importante, y cuando se dispararon los índices de suicidio del adolescente, se creó todo un boom de la necesidad de blindar al niño de los problemas mentales. Y aunque el TDAH no debe considerarse una enfermedad mental como tal, porque eso genera un tabú como una etiqueta, sí hace parte de una alteración del procesamiento mental. Entonces probablemente siempre ha habido TDAH, eso es muy probable. Pero sí hay dos cosas importantes. La primera es que todos estos exposiciones epigenéticas de las que hablábamos, los contaminantes, los estimulantes, los parabenos, los químicos, esto sí es cada vez más la carga mucho mayor y muchas enfermedades serán cada vez más prevalentes. Pero yo me imagino hacia dónde va la pregunta de la mamá, y es que hemos incurrido desafortunadamente en una gran desinformación de quiénes pueden catalogar un niño como TDAH. Sí, y cuando el niño es, entre comillas, un problema para alguien, tiene TDAH. Y eso es un error, porque no necesariamente tiene el diagnóstico ni necesita un medicamento. O sea, realmente hay mucho sobrediagnóstico. Sobre todo, esto tiende a pasar mucho en colegios donde su estilo es de alto rendimiento escolar, que no es para todos los niños. Porque no todos los niños son académicamente brillantes, y eso no quiere decir que sean niños de menos. Entonces, los estilos de los colegios son para estilos de niños y familias. Por eso no todas las familias se ubican en todos los colegios. Eso depende de lo que pretende el padre con su hijo y de lo que pretende el colegio con el niño. Entonces, sucede mucho que cuando el niño no marcha al ritmo que pretende el colegio, tiene un déficit de atención. Porque el niño se aburre, se para y se eleva. Claro, el niño no entiende, porque el método que están usando es como si yo te hablo a ti en mandarín, a la hora tú ya estás hasta aquí, no me estás prestando atención, es algo muy similar. Entonces sí es muy probable que haya un sobrediagnóstico, o sea, que cataloguemos como TDAH como por salir del problema rápidamente a un niño que no lo tiene.
Y que no sea, perdón Juli, que no sea un diagnóstico como tal, sino más una etiqueta. Sí. Entonces la profe que coge y dice, tengo quieto. 30 niños normales y 2 hiperactivos. No, tiene 2 niños que se mueven más, tienen 2 niños que son más de otro estilo de aprendizaje que no es el que ella está utilizando. Entonces, no es que haya mucho diagnóstico, es que no están etiquetando a los niños desde pequeños con eso. Es más, muchas mamás llegan a la consulta porque ellas mismas vieron cosas, entonces es que yo vengo porque el niño es hiperactivo. A ver, ¿de dónde sale la palabra hiperactivo? Es que es muy necio, se mueve mucho, todo lo quiere coger, todo el tiempo, exacto, no me hace caso, entonces ni siquiera hay un diagnóstico. Pero esa mamá va y le dice a otra mamá, es que mi hijo es hiperactivo, y esa otra mamá dice, es que la de fulanito es hiperactivo, entonces se va creando un diagnóstico, una etiqueta que ni siquiera es un diagnóstico. Entonces por eso la importancia de realizar un buen diagnóstico. Y otra cosa que decía Caro que me parece súper importante es que los papás traten de mentalizarse también que los colegios, hay colegios para niños y niños para colegios. Nosotros queremos que esté en el mejor colegio, en el de mejor nivel académico, en el que sea bilingüe, y hay niños que no son eso, que son más artísticos, que son más musicales, que son más naturales. Hay que encontrar el colegio adecuado. Por eso es importante cuando se está en embarazo, no es que tengan que ir a buscar el colegio, sino empezar a mirar los colegios para que cuando nazca su hijo y conozcan a su hijo y sepan cómo es su hijo, sepan cuál es el colegio que se va a adecuar mucho más fácil su hijo sin presentar dificultades, porque hay colegios que son de muy alto rendimiento y niños que definitivamente les interesan otro tipo de cosas, y no hablamos de inteligencia, no es porque sea más inteligente o menos inteligente, hay inteligencias diferentes. Y puede que simplemente esté desmotivado en el colegio. Exacto. donde Y eso está. sucede muchísimo, colegios con súper altos niveles, los niños son ansiosos, tienen depresión, se angustian con facilidad, pierden años. ¿Por qué? No es porque sean poco inteligentes o tengan un déficit de atención o un retraso mental, sino porque no hay una motivación, no entiende la manera como lo explican. Por eso la importancia de revisar las metodologías que tienen los colegios. Y en Medellín hay un pool pues de colegios, un montón de colegios que tienen diversas metodologías. Entonces la importancia de revisar esos colegios, porque no todos los niños pueden entrar a los colegios que nosotros como papás quisiéramos, ni tampoco pensar en las expectativas, es que yo salí de allá, entonces el mío también tiene que salir de allá, porque puede que usted salió de allá muy rico, muy bueno y le fue súper bien, pero que su hijo no sea para ese colegio. Hablando de esa parte académica, ¿cómo debería ser entonces el colegio en el que debería estar un niño con déficit de atención e hiperactividad? O sea, ¿estamos preparados para tener ese tipo de diagnósticos en los salones y poderlos como intervenir de una manera adecuada? ¿Cómo debería ser la característica del colegio que debe escoger el papá? A ver, lo que pasa es que los colegios también están obligados a realizar adecuaciones curriculares para los niños, ¿cierto? Hay colegios que se prestan mucho más fácil para eso, hay otros colegios que prefieren mantener su alto nivel y dicen que sí lo van a hacer, pero finalmente no terminan haciendo un buen proceso con el niño, entonces el niño tampoco termina avanzando. Entonces puede que un niño se pueda adaptar y pueda realizar todas las adecuaciones curriculares en su salón, adecuaciones de ambiente, adecuaciones en la malla curricular, en la malla pues como del colegio, y que el niño funcione, pero es dependiendo de cada colegio. Hay colegios que se prestan, hay otros que no, pero lo importante es como más que centrarse en yo quiero este colegio y voy a proponerle al colegio, es mejor observe cómo es su hijo, cuáles son sus comportamientos, qué le gusta y buscar un colegio que se acomode más fácil a eso. O sea, no hay un colegio que sea solamente para niños con este trastorno y que allá los metan, o sea, puede ser cualquier colegio, cualquier colegio. Exacto, con unas adecuaciones. Y como te digo, los colegios están en obligación de realizar ese tipo de cosas, pero hay unos que se prestan muchísimo más fácil para eso que otros. ¿De metodologías de educación hay alguna que se acomode a esto o en realidad? Realmente en la metodología como tal hay pautas, digamos una serie de pautas que se pueden sugerir al colegio dependiendo de algo así como un mapa de funcionamiento mental que podemos hacer en ayuda con neuropsicología, en donde identificamos dónde están las fallas principales. Hay niños, por ejemplo, que su atención verbal es pésima. Entonces tú les hablas y ellos te miran, pero están en otra. Pero la parte lectoescritora les va mucho mejor. Entonces una de las recomendaciones es decirle a la profe, no le haga exámenes orales, hágale exámenes escritos, esté ahí para que se dé cuenta cuando cometa el error porque no leyó bien la pregunta, que eso es clásico. ¿Y los colegios deben
estar no. abiertos a ese tipo Tienen de por ley, tienen por ley. Lo que pasa es que hay muchas aristas por donde se pueden salir para no hacerlo, porque eso implica un trabajo extra, y hay que reconocer que a los profesores no les dan ni el tiempo y muchas veces no les dan la capacitación, y ellos lo exigen, el tiempo y la capacitación, porque los profes están disponibles para los niños, pero tienen una jornada común y corriente en un grupo de 50 muchachos que hacer además un currículo aparte para es muy complejo. Si tú dices nuestro sistema está preparado, yo te diría que no. Total. Te diría que no, porque cuando nosotros vemos a estos niños, el niño sufre mucho, el colegio sufre terrible y los papás sufren más. La articulación se vuelve muy complicada, y hay algunos colegios que empezaron a hacerlo muy bien, pero ya están llenos, no hay más cupos. Entonces sí nos falta, yo creo que sensibilización, que esto no es simplemente un niño al que hay que darle una pela para que funcione, y darle a los profes las herramientas que ellos piden, porque ellos sí están dispuestos la mayoría de las veces, pero esto es algo que no se enseña en la universidad, porque esto hace parte de educación especial. Entonces muchos de ellos quisieran tener las herramientas, pero no se las dan, entonces con las uñas intentan hacer algo también muy a ciegas. Entonces nosotros podemos ayudar a veces, el colegio dice, dígale a la neuróloga que me mande las pautas de cómo manejarlo. Esto no es lo que la neuróloga diga, el profe identifica también, yo he notado que cuando le hago algo oral y lo instigo, él lo hace mucho mejor que cuando le doy una prueba escrita, porque se equivoca, porque no lee, porque no presta atención a los detalles, porque no leyó que lo que necesita una X sino un círculo, y hace todo en círculo, perdió el examen. Eso implica un profe encima, ¿cierto? Un profe que tiene que estar ahí, y nuestro sistema realmente no está preparado, por lo menos no nuestro sistema de educación pública, que es donde tenemos más TDAH. Ahí sí tenemos un hueco muy grande. Y hablando del tratamiento, o sea, el tratamiento no es responsabilidad única del colegio, esto es un aspecto nomás de lo que engloba todo el tratamiento, o sea, no son solamente los profes. Hablando del tratamiento, ¿qué podemos hacer por estos niños? Ahorita hablamos del tratamiento farmacológico, que me están haciendo aquí varias preguntas sobre los medicamentos, pero antes de los medicamentos, ¿cómo se puede abordar? O sea, ¿qué le podemos ofrecer a un niño con esto para que su calidad de vida sea mejor? Miren, lo que se ha pues como demostrado la evidencia científica es que el tratamiento que más funciona es el multimodal, ¿cierto? Donde hay un tratamiento que tiene varios profesionales incluidos, donde hay un apoyo de neurología, psiquiatría o pediatría, donde hay, o sea, la parte médica, donde hay un proceso de psicología, que es donde vamos a tener una terapia cognitivo-conductual con el niño para darle herramientas a ese niño, porque la idea, si está medicado, no es que dependa solo de la medicación, sino que él aprenda también a autocontrolarse y a tener atención al detalle, bueno, y es un trabajo también del colegio, ¿cierto? Eso significa multimodal. Exacto, multimodal, y que tiene el tratamiento farmacológico, que es como esa parte médica. No todos los casos de TDAH requieren medicación, ¿cierto? Hay unos que los niños van funcionando bien, van teniendo una vida funcional con terapia psicológica, ¿cierto? En esa terapia psicológica se trabaja toda esta parte de autocontrol, de función ejecutiva, del seguimiento de instrucciones, se va haciendo como un entrenamiento al niño para que él sepa manejar sus conductas. Hay otros casos en los cuales se requiere la medicación, por lo que mencionaba ahora Caro, porque hay una disfunción, sí, en su parte cerebral, estas sustancias no están funcionando de manera adecuada, y este niño requiere esta medicación que va a hacer que esas funciones, que esas sustancias sean segregadas de manera adecuada por el cerebro. Yo les digo mucho a los papás, porque ellos llegan muy preocupados por el tema de la medicación, que se va a volver dependiente, que es que eso lo vuelve bobo, que es que eso lo pone como a lo contrario de lo que está en este momento. Hay que mirar el caso a caso, todos los casos son diferentes, y les explico como asemejando a algo. Cuando tú tienes un problema del corazón, tienes que tomar medicación para que ese corazón pueda funcionar adecuadamente. Si no tomas la medicación, tu corazón va a dejar de fallar. Eso mismo puede pasar con el TDAH. Si no tenemos esa medicación, puede presentar mucha más disfuncionalidad que si lo está tomando, pero ya esa parte farmacológica pues sí se la dejo a Caro. ¿Qué es terapia ocupacional? O sea, muchos de estos niños terminan en una terapia ocupacional. ¿Eso cómo se lo podemos explicar a un papá qué es? Bueno, yo estaba hablando de la terapia cognitivo-conductual, que es toda esta parte donde organizamos la parte del comportamiento, trabajamos seguimiento de instrucción, toda la parte de función ejecutiva y de lograr un autocontrol en el niño, que el niño sea capaz de decir:
frente a esto me controlo, frente a esto presto O atención. sea, que sea capaz de esperar, de que la mamá le diga espera un momentico y se quede quieto, de que ponga atención en clase. Exacto, de que por ejemplo frente a una cosa que lo frustra, sea capaz de decir, bueno, respiro profundo, me calmo y pienso mejor, porque ellos por lo general no piensan, sino que actúan, ¿cierto? Ese es el impulsivo. Entonces enseñarle cómo a controlar un poco eso. En terapias ocupacionales, pues qué te dijera yo, hay cosas que también requieren trabajo por fonoaudiología, o sea, es un montón de cosas, como te decía ahora, que requiere no solamente terapia ocupacional, hay otros que requieren fonoaudiología, o sea, como para trabajar el TDAH son un montón de profesionales los que intervienen y cada uno trabaja su partecita para que ese niño pueda tener una vida funcional, ¿cierto? Y esto va a ser un tiempo prudencial, ¿cierto? Hay niños que llegan a su adolescencia y pueden controlarse y pueden bajar la medicación y pueden tener una vida funcional, hay otros que requieren más, hay papás muchas veces, ay, no, es que yo también soy así, o sea, se dan cuenta que tienen los mismos síntomas del hijo en la consulta, ¿cierto? Entonces de ahí es de donde decimos también que es algo muy genético. Pero Caro, contanos un poquito los medicamentos, de la parte de porque en realidad con eso sí hay muchos mitos, o sea, la gente le tiene mucho susto a ofrecer medicamentos, a darle estos medicamentos a los niños, abandonan muy fácil también las terapias por todos los mitos que hay. Y una de las preguntas también más comunes de los papás es ¿por cuánto tiempo es esto? Pues esto es algo que de verdad sí amerita para poder cambiar la vida del niño. Claro. Bueno, entonces con respecto a los medicamentos estamos claros en que no es malo, es lo que quiero dejar, ¿cierto? Lo primero es que somos pediatras tratando niños, no existe un pediatra en el mundo que busque el mal de un niño, y si hay alguien que mire con lupa lo que le ofrece a un niño es un pediatra. Entonces quiero partir del hecho de que los padres tengan claro que nadie quiere hacerle daño a los niños ofreciéndoles cosas que no sirven o que les hacen daño, y que todos nosotros nos basamos en la evidencia científica, bien desarrollada, con estudios bien desarrollados, no con experiencias personales, ni con anécdotas, ni con lo que le pasó a fulanito y a peranito, porque eso no es evidencia científica. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Trata de mejorar la función de esas sustancias que no funciona bien, sea porque no la produce, entonces le ayuda a producirla, sea porque la produce pero funciona chueca, le ayuda a que funcione mejor, sea porque la produce y la produce bien, pero no se pega donde se tiene que pegar, entonces le ayuda a que se pegue donde se tiene que pegar. O sea, se equilibran las sustancias en el cerebro que se encargan de este tipo de funciones. Ese es, digamos, el principio grande de la medicación. Lo que sucede con la medicación es que hay un sinnúmero de desinformación muy amplia, porque cualquiera puede opinar, incluso con ignorancia. ¿Qué sabemos desde el punto de vista científico? Que el niño que necesita el medicamento, porque no todos los niños con TDAH requieren la medicación, pero el niño que lo requiere y no lo recibe tiene muchos problemas en la vida adulta, empezando porque fallecen más temprano, porque se accidentan más, tienen muchas dificultades para lograr un matrimonio estable, un trabajo estable, bueno, tienen un montón de dificultades. Pero no porque el medicamento lo resuelva, de hecho lo que lo resuelve a largo plazo es la terapia. El medicamento actúa 4 horas, es lo que dura. Hay presentaciones que duran 12 y hasta 24 horas, 8 horas. El medicamento se para el efecto y es como si nunca le hubieras dado nada. Lo que ayuda a que esos procesos mentales y esas conexiones mejoren o desaparezcan las que no funcionen y aparezcan conexiones nuevas es la terapia cognitivo-conductual. Por eso dar medicamentos sin terapia o sea, es dar el 30% del manejo. Entonces, y también al revés. Eso iba a preguntar. Claro, también está indicado, dos cosas. Cuando está indicado. Digamos que hay unas circunstancias en las que nosotros ofrecemos la medicación de entrada, que nosotros decimos es mejor medicarlo desde este momento. Y son 3 circunstancias grandes. 1, cuando la situación está en una disfunción familiar severa, donde estamos cercanos a la separación, donde la mamá responde no salgo a la calle porque no puedo salir con él. Cuando la situación del niño está llevando a que el trastorno familiar sea tan grave que lo que hace el niño es muy grave, por lo tanto hay que ayudarle con medicación de entrada. Cuando es un repitente reescolar recurrente, porque ya sabemos que... ¿Cuántos años puede repetir un niño? Hasta 3 años. No, pero se supone que ya lo pueden echar, ¿cierto? Bueno.
pero no porque el medicamento lleve a que no lo echen, sino que mientras la terapia hace su efecto, hasta el punto en que él ya no vaya a perder un año, eso toma mucho tiempo, y un niño repitente tiene su autoestima alterada, la familia está alterada, sus procesos de ánimo están alterados. El medicamento le ayuda a más rápidamente adquirir esa meta, por lo menos de concentración, para sacarle el mayor provecho a la terapia y sacar su año escolar adelante. Y el otro es el que ya se accidentó hasta el punto de poner en riesgo de su vida, porque es el hiperactivo y el impulsivo que no mide el peligro, entonces ya se tiró por la bicicleta por un barranco, ya la moto se lo llevó. A esos niños tratamos de ofrecerles la medicación de entrada, porque lo que busca hacer la medicación no es dormirlos, no es sedarlos. De hecho, el medicamento hace parte del grupo de medicamentos estimulantes. Lo que hace la medicación es mejorar la secreción de estas sustancias y mejora el proceso mental. Si el niño es súper necio desde siempre y de repente la mamá lo ve juicioso, tiene la sensación de que lo están sedando, de que lo están embobando, de que lo están enchonchando. Pero realmente lo que sucede es que el niño empieza a adquirir procesos nuevos, ayudados de la terapia, que la mamá no le conocía, por eso lo ve diferente. Y las mamás, en su amor infinito, se acostumbran a ver a los niños necios o como sean, y así los aceptan. Exacto. Entonces dice, pero es que él era la alegría de la casa y ya anda todo callado. No es que la medicación lo haya embobado o lo tenga enchonchado o lo haya vuelto un zombie, es que realmente el niño adquiere atención por tiempos más prolongados, cosa que tú nunca habías visto. Ahora, sí puede haber efectos secundarios de la medicación y puede haber niños que no la toleren. Por eso no es poner el medicamento y nos vemos en 2 años, es poner el medicamento si está indicado y si se le puede administrar. Porque hay niños que lo tienen indicado, pero no es buena idea dárselos. Niños que tienen tics demasiado severos, niños que tienen una migraña muy difícil de manejar. Bueno, hay una serie de condiciones en las que, aunque puede ser una buena opción, decidimos no darlo, por lo menos no de entrada, y darle chance como a otras opciones. Pero básicamente lo que hace el medicamento es ayudarle al niño a adquirir ciertas capacidades de forma más rápida, sobre todo estas que disfuncionan mucho en el colegio. Sentarse y terminar la tarea, sentarse hasta que le den permiso, volverse a parar. En eso impacta muchísimo, prestar atención y bajarle un poquito el ritmo de la actividad. ¿Hasta cuándo? Depende. Si el papá y la mamá son hiperactivos, probablemente lo necesite toda la vida, porque hay niños que siguen siendo diagnosticados con TDAH hasta la adultez, y hay factores que predisponen a que yo lo vaya a necesitar toda la vida, y hay factores a que probablemente lo puedo dejar más tempranamente. Si el niño viene de una prematurez, de una restricción del crecimiento intrauterino, una disfunción familiar, no hay pautas de crianza, ha repetido años varias veces y ambos papás están diagnosticados, probablemente va a tener trastorno hasta la adultez. Aprenderá a manejarlo, y con ayuda de la terapia, la idea es que si en algún momento se siente en su capacidad o el médico lo considera, suspendemos medicación. Si por el contrario tenemos un niño que nació de tiempo, que está bien nutrido, que la familia comprende las pautas de crianza, que el colegio ayuda, que vamos súper en la terapia cognitivo-conductual, hay niños que terminan la primaria y ya no lo necesitan. Eso sí, esto no es un tratamiento de 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Es un tratamiento a largo plazo, porque estamos hablando de un intento de darle al cerebro nuevas conexiones neuronales. Eso tarda mucho tiempo. ¿Crea adicción o no crea adicción? No, rotundo, completamente demostrado. Lo que sucede es que hay personas que no la pueden abandonar, porque su TDAH es tan severo que cuando la abandonan, si no hicieron un proceso adecuado, la terapia no fue adecuada, o iban una vez al mes a la terapia, o la EPS se les acabó, entonces dejaron de ir 1 año y volvieron al otro año porque no tenían cómo llevarlo. O sea, cuando el proceso no es adecuado, el TDAH tiende a no mejorar con el tiempo. Y si tú eres un adulto con TDAH y te vas a dedicar a ser planeador de vuelo, necesitas la medicación. Entonces muchas veces los papás o las familias tienen la sensación de que crea adicción, porque si no tiene la pastilla no funciona. Pero no es que cree adicción, es que su trastorno es tan severo que la pastilla le ayuda, tanto que cuando no la tiene te das cuenta. Entonces, por ejemplo, hay papás que dicen, no, es que yo no se la quiero dar el fin de semana. Hay niños que no la necesitan, hay otros que sí, porque su hiperactividad y su déficit de atención es tan importante que incluso estando en la casa o en vacaciones debemos suministrarla, por el bienestar del niño. No es que lo queramos condicionar ni que haga todo lo que le digamos, es el bienestar de la salud mental de ese niño. Entonces podemos estar hablando de niños que después de 1 año
decidimos medicarlos, el proceso con la terapia fue súper, cambiaron del colegio, el colegio se puso las pilas, cambiaron pautas de crianza, no necesita más medicación. Eso no quiere decir que le quitamos el diagnóstico, quiere decir que ya no necesita estar medicado, sigue necesitando otras pautas. ¿Y existen medicamentos o remedios naturales y caseros para este tipo de situaciones? Mira, hay una serie de medicamentos de origen natural, mal llamados naturales, que han tratado de subsanar un poco los síntomas. Hay uno que otro que ha mostrado beneficios, pero son beneficios a muy corto plazo. Estamos hablando de todo lo que son las aromáticas para tranquilizar, la valeriana. Esto sí ha demostrado servir, pero después de 2 semanas los síntomas regresan, cosa que no sucede con la medicación, ¿cierto? Porque la medicación en el momento en que la suministras hace su efecto, se acabó el tiempo de efecto y ya el niño está como si nada, pero le vuelves a dar la dosis y vuelve y aparece el efecto. Ellos no se vuelven como resistentes al tratamiento. Lo que sí puede pasar es que con los años haya que irlo cambiando, porque aparecen condiciones que hacen que sea mejor una opción que otra. Pero realmente dentro de lo natural, que se haya demostrado que sea más eficaz o igual de eficaz que la medicación tradicional, no. Que pueden mejorar algunos síntomas, sí, pero no superan la eficacia ni la mejoría a largo plazo que sí tiene la medicación. Esos medicamentos. Cata, y bueno, en estos niños que no se les da tratamiento o que no se hace un diagnóstico adecuado, ¿qué síntomas o qué podemos encontrar en un adulto? O sea, uno que empieza a ver que son adultos que uno dice, este no se le hizo el diagnóstico. Es que mira que creo que hay más de un papá por ahí pensando. Sí, claro, ¿será que yo sí? A ver, yo pienso que son típicos niños, nunca crecen, ¿cierto? Entonces el que a toda hora está haciendo las bromas, el que a toda hora está perdiendo sus objetos personales, el que daña con frecuencia sus objetos personales, el que tiene accidentes con frecuencia, que inestabilidad en el trabajo, inestabilidad en el trabajo, inestabilidad con la pareja, tienden de pronto a tener un poquito de complicaciones con el tema de las drogas y el tema del alcohol, porque como no logran controlarse, no saben hasta cuándo deben hacerlo, ¿cierto? Entonces toman y son los típicos que todo el tiempo están drogados o todo el tiempo están borrachos al límite porque no saben hasta dónde, ya, listo, pues yo me puedo tomar unos traguitos y decir ya, estoy bien, ya no quiero más. Este tipo de personas con este trastorno no son capaces de controlarse, entonces lo hacen al límite, ¿cierto? Son impulsivos, tienden a tener peleas frecuentes, tienden a frustrarse con facilidad, pues sí, o sea, es lo mismo que un niño, solamente que en un grande. Hay algo muy importante y es que hay adultos que tienen el diagnóstico pero aprendieron a subsanar su deficiencia y no saben que tienen el diagnóstico. Si un ejecutivo tiene una secretaria, un auxiliar o una mano derecha que le recuerda las citas, que le recuerda los aniversarios, que le compra el regalo antes, ¿cierto? Las cosas que tienden a olvidarse porque no se acuerdan, sobre todo el adulto que queda mal. Es muy común, sí, yo voy y se le olvida, no anota, pero cuando tienes esa otra herramienta que el niño no sabe manejar, que es la diferencia con el adulto. Sí. El adulto que sabe que se le olvida y maneja una agenda y mantiene todo en su agenda, probablemente tiene un déficit de atención, pero ya lo sabe manejar. Eso un niño no lo sabe hacer, por eso al niño le tenemos que hacer la mayoría de las cosas nosotros, irle ayudando y darle todas estas herramientas para que las maneje en algún momento. Pero la mayoría de los adultos que no están diagnosticados de una u otra manera han logrado subsanarla o sacarle provecho. Ajá. Hay artistas de la comedia que claramente son hiperactivos, total. Pero es maravilloso ser hiperactivo para ser un comediante. Me hago entender. Entonces, esto es muy importante para que entendamos que no necesariamente esto es horrible para el futuro y que podemos o darles herramientas para subsanarlo, o ciertos síntomas que no mejoran, pues sacarles provecho más adelante en la profesión. Creo que ha quedado muy claro todo esto, creo que nos dejó pensando mucho. La idea de este live era que pudiéramos aclarar un poquito como las dudas y los mitos que hay frente a este tema, y que si ustedes como papás o como cuidadores tienen la sospecha de que con el niño que tienen en casa suceda algo, no les dé susto pedir ayuda y recurrir a un especialista. A todas las mamás que quedaron con dudas inconclusas o preguntas que no se pudieron responder, los vamos a estar respondiendo próximamente, y también los quiero invitar a nuestro próximo Facebook Live, será dentro de 8 días,
vamos a estar hablando, el próximo martes vamos a estar hablando sobre neurodiversidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Muchas gracias. Mónica, muchas gracias.